Que Dios bendiga nuestro estudio y nos ayude siempre en el crecimiento espiritual, fortaleciéndonos y animándonos. Espero que ustedes tengan el deseo de aprender y que, y al igual que como necesitamos del alimento físico, Pedro dice en su primera carta, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, la sana doctrina, la cual nosotros debemos estar estudiando constantemente para protegernos de los tiempos malos, de los tiempos difíciles. Vamos a continuar con nuestro estudio en cuanto a la diferencia entre Israel y la iglesia. Padre, te damos gracias por tu gracia, tu poder y tu misericordia en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar a esta parte y vamos a ver qué es lo que está esperando Israel y qué está esperando la iglesia. Israel espera o está esperando la revelación de Jesucristo. Para ellos, Jesucristo no ha venido todavía. Ellos esperan la venida de Cristo. Israel está esperando ese reino terrenal, porque cuando ellos lo esperaban al Mesías, ellos lo esperaban poderoso, no esperaban que fuera un siervo sufriente, como lo declara eh, Isaías, sino que ellos lo esperaban con potencia, que viniera a destruir a la nación de Israel. Esto no sucederá hasta la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Hasta entonces los judíos eh, están siempre yendo al muro de los lamentos en Jerusalén a orar. Algunos oran para la revelación del Mesías, pero el Mesías vino y ellos no lo vieron. Hizo prodigios y maravillas y todo para revelar quién era él. Él tenía poder sobre la naturaleza misma. Hizo tantas cosas como resucitar a muertos, como darle calma a un mar cuando estaba en un momento difícil de furia del mar. Entonces, vemos nosotros que ellos están siempre yendo a ese lugar, al muro de los lamentos. En cuanto a la iglesia está esperando el rapto, ¿verdad? Cuando la iglesia espera el rapto, nosotros sabemos que esto va a suceder y esto es algo para la iglesia. Recordemos que aquí no solamente es en cuanto a los gentiles, también hay judíos, porque hay judíos mesiánicos, hay judíos que han puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces la iglesia está esperando el rapto por Jesucristo, o sea, el levantamiento. Tito 2:13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17, un pasaje muy conocido por nosotros cuando dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo a nosotros que debemos tener el conocimiento de estas cosas, que no debemos ser ignorantes acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, oigan bien, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esa era la esperanza del apóstol Pablo. Eso es lo que Pablo estaba pensando y esperando la venida del Mesías, la venida del Señor, pero primero el levantamiento, el rapto de la iglesia,
porque era una promesa de Dios. Y aquí vemos una ilustración en el muro de los lamentos, a donde los judíos de raza, los judíos de religión, constantemente están yendo a poner allí sus deseos, aquellos que necesitan, como el deseo de que Cristo venga a la tierra. Pero Él ya vino. Lo que pasa es que no se enteraron y todavía no se han enterado. Veamos algo más. Aquí tenemos un cuadro que siempre lo estamos poniendo porque es importante, que nos habla acerca de la crucifixión, acerca del tiempo de la edad de la iglesia, el tiempo del rapto de la iglesia, el tiempo de los 7 años de tribulación. Mientras tanto, nosotros con Cristo estamos en la cena de las bodas del Cordero, y luego Cristo viene con la iglesia a reinar 1000 años. Al final de estos 1000 años nos encontramos con el gran trono blanco, un juicio para condenación. Poco a poco este esquema que hemos ido presentando nos va a ir aclarando muchas cosas, y a medida vamos estudiando lo vamos viendo y vamos entendiéndolo despacio. Ahora vemos que Dios estará esperando cuando la iglesia sea levantada, y Él vendrá con sus ángeles para reinar después del arrebatamiento, después de la tribulación, a reinar 1000 años con la iglesia. Ahora veamos el origen. Cuando hablamos del origen, vamos a ver en cuanto al origen de Israel y el origen de la iglesia. Bueno, Israel comenzó con Abraham. En Génesis 12, del 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendición a todas las familias de la tierra. Allí es el origen de Israel como nación. Nació en Abraham. O sea, Israel comenzó cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos e hizo las promesas que acabamos de leer. La iglesia comenzó el día de Pentecostés, ese día cuando el Espíritu Santo viene y la promesa de Cristo es cumplida, porque Él dijo que tenía que partir, pero que no nos dejaría solos, sino que enviaría a un consolador. La iglesia comenzó ese día, precisamente el día de Pentecostés, y sabemos esto porque es cuando el bautismo del Espíritu Santo empezó. El bautismo del Espíritu Santo es el medio por el cual las personas son añadidas a la iglesia. Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y Él añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gálatas 1:13 dice: porque ya habiendo oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo mismo se da cuenta de lo que había sucedido en su vida y cómo él había cambiado cuando él, por haber creído en Cristo como el único y suficiente Salvador, es puesto dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Cuando usted lee en Hechos capítulo 9, usted va a encontrar ese momento del encuentro de Pablo, o era Saulo de Tarso, con el Señor Jesús. Ahora veamos el rechazo en cuanto a la recepción. Israel rechazó a Cristo. Y ya lo he mencionado varias veces cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué dice Hechos 2:36? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces Israel rechazó a su Mesías. Por eso se dice de que cuando se lee Isaías 53, no les gusta a los judíos leer ese pasaje, porque habla del siervo sufriente, habla de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la iglesia recibió al Señor Jesucristo. La iglesia recibió al Mesías. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Nosotros debemos ir entendiendo lo que la palabra nos declara. Ahora veamos otro hecho. Una nación en muchas versus a muchas naciones. O sea, una nación aquí, cuando vemos en el caso de Israel, Israel involucra una sola nación, en cuanto la iglesia involucra muchas naciones. Entonces, el Salmo 147, versículos 19 al 20 dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Ahora veamos en cuanto a la iglesia. Involucra muchas naciones, y lo decía, aquí hay salvadoreños, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, españoles, bueno, de todas las naciones del mundo, incluyendo a los judíos. Mateo 28, del 18 al 20, donde está la gran comisión, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, aquí hay un mandato, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una mezcla de personas contra un pueblo, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de una mezcla, estamos hablando de la iglesia, a donde hay de diferentes razas, ¿verdad? Y aquí no hay ninguna diferencia en cuanto a la nación de Israel. Ellos trataban de mantener su pureza en cuanto a su raza. Entonces, Israel era una mezcla de personas creyentes y no creyentes. Esto era bien difícil porque ellos no se mezclaban con otros, aún en la actualidad. Romanos 9, del 6 al 8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y habla en el sentido espiritual Pablo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Por qué habla aquí el apóstol Pablo de eso? Porque acuérdese que antes de Isaac había un hijo que se llamaba Ismael. Y entonces, pero no era el hijo de la promesa. Entonces, veamos en cuanto a la iglesia. En cuanto a la iglesia, solo creyentes en la verdadera iglesia.
Aquí no puede haber, la iglesia está compuesta de creyentes, no importa la raza, inclusive los corintios carnales, ¿verdad? Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Qué maravilloso la obra de Dios. Dios vino por una nación y quiso a través de esa nación llegar a toda la humanidad. Recordemos que una de las promesas que le hizo a Abraham, que en él sería bendita todas las naciones de la tierra. Y es una realidad, porque nuestro Señor Jesucristo desciende de Abraham. Y entonces ahí podemos ver nosotros que nosotros hemos recibido esa bendición. Padre, te agradecemos tu bondad y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por los que están interesados en estudiar tu palabra. Bendícele grandemente en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.